noches. Les saluda a su anfitrión Daniel Ordóñez desde Nueva York, como se hace todas las semanas. Estos son The Dog Files. Espero que estén pasando un maravilloso fin de semana y que la semana que está a punto de empezar sea de muchas oportunidades y ojalá de muchas gratificaciones. Bueno, cumplido el formalismo, les cuento que les traigo un cuento. Por allá en 1885, Leopoldo II, rey de los belgas y descendiente de una casa de esas que llaman de realeza, que es básicamente teutona, germánica, alemana, como le prefiera mejor llamar, fue autorizado a apropiarse de un territorio que era en su momento 76 veces más grande que su país, Bélgica. La razón por la que 14 potencias coloniales europeas y los mismos Estados Unidos accedieron a reconocer eso fue básicamente como para quitárselo de encima, porque el tipo tenía aspiraciones que pasaban, según su mentalidad y sus convicciones, por tener propiedades, territorios, conquistas fuera de las fronteras de su país. Él concebía que la grandeza de Bélgica y en general de la Europa blanca de ese entonces tenía que pasar por su dominio de todos estos territorios fuera de Europa. Porque además era bien sabido que Europa estaba sobreexplotada para ese momento, que era víctima de continuas guerras de todos los órdenes y que eventualmente iba a terminar consumida en su propia espiral de violencia y de fanatismo. Si suena familiar con los días de hoy, es pura coincidencia. Bien, pues Leopoldo II fue autorizado a quedarse con lo que hoy se conoce como la República Democrática del Congo. Y para ello, esto es cierto, Leopoldo II organizó una compañía. Esa compañía era, como es internacionalmente reconocido por tirios y troyanos, una pantalla que posaba de ser filantrópica, humanitaria y de estudios étnicos. Ay, los cuerpos, todos estos cuerpos de voluntarios que hay por todas partes del mundo. Bueno, pues Leopoldo resultó ser un personaje bastante sanguinario y despótico. Se aprovechó, digo yo, de los estudios científicos de alguien que era aparentemente muy bien intencionado, Henry Stanley Morgan, y con la anuencia del gobierno belga, que lo había reclutado para que fuera su monarca, con la anuencia digo yo porque fueron los que financiaron la operación, fundó esta compañía y se embarcó en la idea de extraer la mayor cantidad de riqueza posible de esa República Democrática del Congo, que recuerde, es 76 veces más grande que Bélgica. De hecho, es solamente un poquito más pequeña que toda Europa, incluida la de Europa Oriental, por supuesto. Entonces, en este trasegar, el amigo Leopoldo II fundó lo que se conoció desde ese entonces como la Volksrepublik. La Volksrepublik es un término que nosotros en Latinoamérica adoptamos mucho y que forma parte, como lo sabrán mis amigos académicos, que todavía persisten y subsisten en estas amargas aguas de la ignorancia que nos consume, es uno de los fundamentos de las repúblicas weberianas, siendo Weber aquel antropólogo, sociólogo, científico social que observó lo que pasaba, que no inventó nada, pero al que todos estos académicos amigos míos le rinden homenaje como si fuera un dios en un altar. Bueno, pues las repúblicas weberianas, no weberianas, weberianas. Las repúblicas weberianas tienen en uno de sus fundamentos el monopolio de la fuerza por parte del Estado. La First Public. Esa fuerza pública, que en el caso de Leopoldo II no era pública, porque era un ejército de mercenarios reclutados, la mayoría de ellos entre africanos, apoyados por blancos de todas partes, belgas por supuesto,
pero originarios de otras partes también, Holanda, Alemania, Estados Unidos, cazadores de fortuna. El grueso de esa fuerza de mercenarios era negro. Y era negro en virtud de que era fácil reclutar africanos empobrecidos, que tenían experiencia en batallas tribales y que no tenían ningún inconveniente ético ni moral en oprimir a sus coterráneos, personas cercanas al mismo por temas de raza, por ejemplo. Esa Volksrepublik, como les decía antes, de pública no tenía nada. Y sin embargo es una expresión que se ha incorporado en las repúblicas o pseudo repúblicas de todo el mundo para decir que estos ejércitos, sean los ejércitos convencionales, la infantería, la fuerza aérea, la marina y todas las combinaciones de agencias de inteligencia que existen, son representantes de nosotros, son representantes de la nación, que somos todos nosotros y que básicamente tenemos poder y control sobre ellos, lo cual todos sabemos que no es cierto. Bueno, yo tengo serios reparos a todo este tema del monopolio del Estado y la segunda enmienda de nuestro país, los Estados Unidos de América, los tiene también. Básicamente la segunda enmienda tiene varios propósitos, pero fundamentalmente es la muestra del recelo que sentimos los ciudadanos por el control monopólico de los estados de la fuerza pública. Y en virtud de eso, establecimos ese articulito adicional, esa enmienda, la segunda, que nos permite, nos otorga, nos garantiza el derecho a portar armas, que es el más cacareado, que es el que más se defiende, pero el derecho a portar armas con propósito, porque además nos otorga la posibilidad de rebelarnos contra un gobierno que consideremos injusto. Claro, habrá que hacer los juicios de valores pertinentes. Tiránico, despótico o que atenta contra las libertades individuales garantizadas precisamente en esa Constitución. Pero otra parte importante también es que en esa misma segunda enmienda se le otorga el derecho a los ciudadanos de rebelarse en contra de los ejércitos que apoyen ese tipo de gobiernos. O sea, en teoría es un derecho constitucional que si la policía de mi pequeño pueblo en Estados Unidos, en el sur rural, está cometiendo excesos contra la población en general, que están violando sus derechos constitucionales y legales, yo tengo el derecho de levantarme en armas contra ellos. Eso lo dice la Constitución. Se le ha torcido el cuello a eso de muchas maneras para un lado y para el otro, pero la Constitución, palabras más, palabras menos, dice eso. Ahora ustedes todos estarán, sobre todo el grueso de mi audiencia, que son ustedes, mis amados millennials, les voy a decir algo muy importante. Si ustedes en este momento se están preguntando, ¿para qué carajos está Daniel hablando de un rey de 1885 y de unos negros africanos que nos importan un carajo y de una constitución que nos la pasamos por todos los lados, que nos queremos pasar las cosas malas? No se preocupe. Y si no sabe, no tiene ni la más mínima idea, jamás ha escuchado esto, tampoco se preocupe. Ser atorrante, ser ignorante, no entender lo que está pasando alrededor y pretender que se tiene derecho a todos los privilegios por el solo hecho de haber nacido, existir y respirar, es inherente a la condición de ser millennial. Así que tranquilo, tranquila, usted es normal, no se afane, nada malo pasa con usted. Si le interesa el tema, lo puede googlear, como diríamos así, en la transliteración en español del modismo, del neologismo, Google. Muy bien, pues tiene algo que ver, tiene mucho que ver con algo que nos acaba de pasar ayer, que se veía venir, que se ha pasado por eso hace muchas veces, hace mucho tiempo y en muchas ocasiones, pero que nos volvió a pasar. Aquí está un video para que lo recordemos. After Saturday's deadly violence following a march by white nationalists and neo-Nazis. I have a message to all the white supremacists and the Nazis who came into Charlottesville today. Our message is plain and simple. Go home. You are not wanted in this great Commonwealth. Shame on you. You pretend that you're patriots, but you are anything but a patriot. Y
bueno, ya ve que tan valientes son los amigos neonazis, supremacistas blancos, eh, racistas, antiinmigrantes, enfrentándose a trompadas con mujeres en plena calle, ¿no? Y al final, por supuesto, el resultado trágico de este tarado de 20 años, originario de algún pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme, que se siente supuestamente ninguneado por el sistema actual cosmopolita de personas altamente educadas que entienden que los Picapiedra no son una película histórica y que los dinosaurios no caminaron con los humanos y que por esa razón son una raza superior aunque todos trabajan en McDonald's y en Burger King o en otras cosas todavía menos edificantes. Este sujeto, del que todavía no se ha precisado muy bien qué motivaciones tenga, yo asumo que ninguna, simplemente el ímpetu del momento y de su imbecilidad, lo llevó a este sujeto, digo, a embestir contra una multitud inerme con su carro y atropellar un sinnúmero de personas, de las cuales 3 hasta este momento que estamos grabando esto han sido reportadas como fallecidas, a las que les mandamos nuestras más sencillas condolencias, no a ellas, sino a sus familias, por supuesto. El gobernador de Virginia hizo lo que corresponde a un líder sensato, un líder realmente del siglo XXI, un líder que entiende la esencia y la naturaleza de nuestra nación, la enorme fortaleza que hay en la diversidad de este país, la importancia de rechazo firme, absoluto y sin ambajes de ideologías como el neonazismo o la supremacía blanca. Yo no estoy convencido que el 99.99% de estos idiotas tenga idea de qué es lo que está haciendo. Creo que sus líderes sí, que sus ideólogos de las tanques de pensamiento o de las escuelas de pensamiento lo tienen clarísimo, pero estos son solamente borregos llevados al matadero, sin más, ¿no? Porque hay que ponerse uno a pensar largo. Cuando un idiota de estos que dice que pertenece a la derecha extrema, al alt-right de los Estados Unidos, porque lo que él desea es tener trabajos dignos, tener las oportunidades económicas que sus antecesores, vayan a saber de quién carajos habla, tuvieron, etcétera, 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 y se proclame a sí mismo neonazista. Está claro que no entiende qué carajos era el nazismo. El nazismo, para todos los idiotas que me ven y que se sienten identificados con esa ideología, fue la respuesta alemana, no hitleriana, alemana, a lo que ellos percibían como la amenaza soviética del comunismo y a la amenaza americana del capitalismo. Por eso se llama socialismo. Socialismo, que por sus orígenes etimológicos derivó en una abreviatura que todos conocemos como nazis. Así que el nacionalsocialismo es en muchos sentidos opuesto al capitalismo que representan los Estados Unidos de América. ¿Cómo puede un idiota de estos llamarse a sí mismo americano, supremacista blanco y al mismo tiempo ser neonazi? ¿Y cuál es el punto? Bueno, que se ha abrevado en un amplio sector de la población nuestra la peor de todas las lacras, la desinformación y la ignorancia, y que desafortunadamente carecemos en este momento en todos los partidos y en todos los niveles de un liderazgo fuerte con la suficiente potencia ética y moral para combatir esos exabruptos. Porque cuando se trata del liderazgo que más esperaríamos, nos encontramos con esto. In the strongest possible terms, this egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. It's been going on for a long time in our country. Not Donald Trump, not Barack Obama. It's been going on for a long, long time. Y claro, los partidarios de la gente naranja, del esperpento energúmeno accidental que pronto pasará a la historia, que nos gobierna en la rama ejecutiva y que es un igual del Congreso y que es un igual de la Corte Suprema, para que no se le olvide, salen a decir, pero el presidente condenó,
todo lo que pasó. Claramente dijo que condenaba todo este acto de odio y de intolerancia. Sí, pero el punto está en este pequeño detalle, que acto seguido, a leer un comunicado, o sea, era un libreto que probablemente alguien menos idiota le escribió, donde le dijo estas son las palabras correctas para salir de este apuro, él decidió ser el mismo. Y fue cuando dijo las infaustas palabras: de muchos, muchos lados ha venido esta violencia. Hizo una equiparación ética y moral entre neonazistas, supremacistas blancos, racistas, terroristas domésticos, con personas que estaban haciendo una contraprotesta a todo este tipo de cosas en el campus de la Universidad de Virginia. Y nunca, en ningún momento, llamó a ese grupo de energúmenos también que estaban llevando a cabo esta protesta, que por cierto, tomaron como excusa el anuncio de la remoción de la estatua de Robert Lee, el general confederado, y de la infausta también, de la terrible recordación que trae la bandera confederada en el campus de la universidad y en un parque cercano, para organizar esta marcha con lemas como ustedes no nos van a reemplazar, o defendemos el futuro de nuestros hijos blancos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde cabe en la cabeza de quién que el presidente, llamado a ser una figura unificadora, no tenga los cojones, porque no los tiene, ni siquiera por hipocresía, de salir a condenar abiertamente a estos extremistas? Y a sus partidarios lo único que se les ocurre es justificar lo equivocado con lo equivocado, diciendo que Barack Obama nunca quiso decir las palabras terrorismo islámico radical. Barack Obama no es el presidente. Y si en ese momento alguien cree recordar que los medios de comunicación de ultraderecha como Fox News dejaron pasar este asunto, están totalmente mal de la cabeza. Fue tema de todos los días, porque si hay alguien obsesivo es un ultraderechista, un fanático, o un ultraizquierdista, otro fanático, tan malo el uno como el otro. Todos los días, desde decir que Barack Obama era nacido en Kenia, lo cual déjenme decirles esto, no lo inhabilitaba para ser presidente, porque si eso fuera así, Ted Cruz, nacido en Canadá, de padre cubano y madre americana, tampoco podría aspirar a ser presidente. John McCain, nacido en Panamá, de padres americanos, tampoco podría aspirar a ser presidente. Porque hay unas condiciones para uno tener la ciudadanía americana y ser considerado nativo americano. Una de ellas, haber nacido en el territorio. Otra, que es una combinación del derecho de sangre y el derecho de tierra, es haber nacido de padres ciudadanos, no importa dónde nació. Hecho ese paréntesis, y si ustedes creen que las palabras del presidente son inocuas y que simplemente no tienen ninguna repercusión, que estamos exagerando, que estamos actuando de manera hipersensitiva, miren lo que momentos después dijo David Duke, el gran maestro del Ku Klux Klan. This represents a turning point for the people of this country. We are determined to take our country back. We're going to fulfill the promises of Donald Trump. That's what we believed in. That's why we voted for Donald Trump, because he said he's going to take our country back. La extrema derecha de los Estados Unidos, unificada bajo las banderas de alguien como Donald Trump, es un grupo terrorista. Y es un grupo que condona las acciones violentas, que las promueve y que las considera válidas en su deseo por una de dos cosas: crear una anarquía total agudizando las contradicciones en la sociedad, o promoviendo la secesión, que es lo más popular de estos grupos extremistas, para regresar al status quo que había antes de la guerra civil. Ante eso, no podemos esperar, no podemos aceptar paños tibios del presidente Trump.
Pero lejos de tener esos paños tibios, lo que tenemos es una rabiosa reacción de todos sus alcahuetes tratando de justificar el por qué este señor actúa como actúa. Su hija Ivanka, que es una judía conversa, y de una vez por todas y nuevamente, ser judío no es ser parte de una raza, déjense de esas idioteces. Ser judío es ser parte de una religión, ¿ok? Que hay judíos semitas, que son los que corresponden al estereotipo de la piel carmelita y la nariz grandota y curvada, y hay judíos de todos los demás. Los más poderosos, sin duda alguna, los judíos europeos, que son los que realmente mandan en Israel. Y que sí, que Israel es un estado que se apropió de terrenos que eran palestinos después de la Segunda Guerra Mundial, con la alcahuetería de muchos y con el visto bueno de muchas naciones que hoy se rasgan las vestiduras para mirar para otro lado cuando se trata de las atrocidades que también comete el Estado israelí. Y con eso yo, como realmente no tengo ningún interés en Hollywood ni en ninguna otra institución que me pueda vetar, y puedo seguir publicando estos videos hasta que YouTube así lo decida, voy a traerles la declaración de Ivanka Trump eh, para que escuchen cómo es la cosa. Ivanka Trump se convirtió al judaísmo para poderse casar con Jared Kushner, que se proclama a sí mismo judío ortodoxo, que es hijo de un bandido que estuvo en la cárcel 2 años por tratar de chantajear a la hermana para que no fuera testigo en un fraude millonario de real estate y para que no confirmara las versiones de que él, el padre de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, conversa judía, ese padre estuvo tratando de hacer fraude en las elecciones en New Jersey. Ahora judíos, conversos o no, se han pronunciado en contra de las declaraciones de David Duke, en contra de la marcha de Virginia, de Charlottesville, y, cómo no, directa e indirectamente en contra de la actitud del presidente Trump. Aquí está. Algunas sorpresas agradables, por ejemplo, oír que Marquitos Rubio finalmente ha decidido por una vez sacar la cabeza del trasero donde la tiene siempre metida y estar del lado correcto de la historia. Y otra sorpresa bien agradable es que la revista People se haya ocupado de un tema como este, en vez de estar buscando quién es el siguiente más bello del mundo. Bueno, yo les voy a decir una cosa muy importante. Toda mi vida, y esto es algo personal, he estado en contra de los héroes impuestos. Desde que tengo uso de razón siempre rechacé ese concepto del rol a seguir, de la persona a quien admirar, impuesta. Porque siempre he considerado que yo puedo escoger mis propios héroes, ¿no? Entonces, esta creación de caudillos, así como hacen en toda Latinoamérica, como ha sido tradición en otras latitudes como África, Asia, de los hombres fuertes, tipo Erdogan, Duterte,
Uribe, me saben a huevo, porque son personajillos realmente la mayor parte del tiempo con muchos problemas mentales y con bastantes complejos, sobre todo si son hombres, la mayoría de ellos con micropenes. No que yo se los haya visto, pero está documentado que es así. De manera que, ¿saben qué? Fuck Uribe, fuck Erdogan, fuck Duterte y por supuesto, mientras están en eso, fuck Trump too. Yo no creo en ese tema. Yo creo que todos somos capaces de tener un discernimiento de lo que es correcto y lo que no es correcto. Esta gente que se fanatiza y que entroniza a tipos como David Duke, el de Ku Klux Klan, o como Donald Trump, como sus héroes personales y que considera que su palabra es ley, está mal, está equivocada. Tampoco me gusta mucho Mandela, ni Gandhi. Me parece que están muy lejos de ser personajes idílicos, que tenían enormes fallas de carácter y que hicieron un lugar en la historia porque en algunos de sus planteamientos defendieron finalmente causas con las que yo comulgo. Eso no significa que sean las correctas o las que usted tenga que compartir, pero yo comulgo con ellas y por eso me parece que algunas de sus cosas a mí me parecen bien hechas. Dicho esto, tengo que traer, o quiero traer mejor, dos frases atribuibles a dos de estas personas modelo. Una, la que retrotrajo Barack Obama en su Twitter, que es de Nelson Mandela, y que dice, ninguna persona nace odiando a otra persona por su raza, o por su religión, o por su género. A odiar se enseña, y a odiar se aprende. Y si se puede enseñar a odiar, también se puede enseñar a amar. Para ustedes los evangélicos mamasantos cristianos de todas las denominaciones, eso significa solamente aplicar lo que tanto cacarean y que está escrito en sus evangelios. Otra frase, y con esto los dejo. Hasta la próxima semana. Es de Martin Luther King, curiosamente nombrado así en honor a Martín Lutero, el de las 95 tesis e históricamente considerado el productor del cisma religioso más grande de nuestros tiempos. La frase de Luther King es, a mí no me sorprende la maldad de la gente mala. Lo que sí me sorprende es la pasividad de tanta gente que se llama a sí misma gente buena. Buena semana.